¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos ya a esta edición de Atlántico Noticias del lunes 15 de febrero, 13:43 minutos. Este día, desde luego, que viene marcado por los resultados electorales en Cataluña. Se vivió ayer una jornada electoral fuera de lo común, en la que las medidas de prevención anti-COVID dejaron muchas imágenes inéditas. Imágenes nunca vistas en unas elecciones en España, también datos significativos. La participación, que bajó de forma muy notable, 25,6 puntos, es de hecho la más baja de la historia. Y además el miedo al contagio propició que el voto por correo se disparara en un 277%. Bueno, y una vez conocidos los resultados, ahora quiere saber qué van a hacer las fuerzas políticas con más respaldo. El ganador de las elecciones de Cataluña, el Partido Socialista, anticipa que quiere iniciar una ronda de contactos para tratar de formar una mayoría, pero Esquerra, que es la segunda en votos, igualada en escaños, por su parte ve imposible gobernar con el Partido Socialista. Y Siar, ¿qué pactos se perfilan? Sí, Marta, pues parece que Esquerra Republicana es quien tiene la llave para formar gobierno, aunque parece que la opción más ideal para ellos es formar un gobierno de fuerzas separatistas. Aún así, desde anoche Illa ya ha dejado claro que presentará su investidura, una investidura que, de resultar fallida, haría que se volvieran a repetir las elecciones a mediados de julio. Bueno, pues pendientes, enseguida les damos los detalles, más cuestiones que han sorprendido este fin de semana, unas imágenes que han dado la vuelta a España. Han ingresado en prisión esos dos policías nacionales detenidos el viernes. Estos Linares, en Jaén, presuntamente agredieron sin motivo a un hombre y a su hija de 14 años en la terraza de un bar. Los agentes estaban fuera de servicio cuando se produjo esta agresión, que fue grabada y difundida en redes por varios testigos. Esto provocó una amplia movilización social con protestas. Y estos días han dejado imágenes de decenas de fiestas ilegales y botellones, además por todo el país. Esta que están viendo se celebró en un piso turístico del centro de Madrid, que reunió más de 50 jóvenes y acabó con 8 detenidos. También en Madrid se llegó a desalojar un local en el que había 66 personas, 11 de ellas menores de edad. Vamos con más cuestiones que les ofrecemos hoy en Atlántico Noticias. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que ha comunicado después de su viaje a China que hay indicios que hacen sospechar que el virus ya estaba circulando por Wuhan en diciembre de 2019. Sin embargo, dicen que las hipótesis sobre el origen y sobre cómo pasó de un animal al ser humano están aún por determinar. Son conclusiones que, a pesar de no ser definitivas, no contentan a Estados Unidos. Washington dice que hay falta de transparencia del gobierno chino, y mientras China acusa a Estados Unidos de dañar la cooperación internacional. Y también veremos ese medicamento que presentaba Nicolás Maduro a finales de enero, ese fármaco llamado Carbativir. Decía Maduro que neutralizaba al 100% la COVID, dice que era milagroso por la eficacia que tenía, pero hay enormes reservas de los médicos. Ahora esta sustancia, pese a todo, se convierte en un producto muy demandado. Y en Brasil también se tienen que adaptar a la pandemia. El Carnaval de Río, como saben, totalmente suspendido, y ahí ven el Sambódromo. No tiene ritmo ni colorido de otros años. Es, de hecho, un centro de vacunación. Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia, con una cifra de fallecidos de 240.000 personas. Pues vamos ya con esas elecciones catalanas que han concentrado todo el interés en las últimas horas. Este domingo estas elecciones transcurrieron con normalidad, sin apenas incidentes, eso sí, marcadas por la pandemia y por una participación más baja que en 2017. De hecho, una de las imágenes del día es esa, la de los miembros de las mesas electorales con trajes especiales de protección individual, que hoy son portada en toda la prensa del lunes. En el momento en el que los contagiados o sospechosos de coronavirus iban a votar, las medidas higiénicas tenían que acentuarse. Los candidatos animaron a los votantes a acudir a las urnas. Todos fueron a votar a partir de las 12 de la mañana, que era cuando lo recomendaba la Generalitat. La gente estuvo votando durante casi todo el día. Bueno, el Partido Socialista ha ganado, pero empatan escaños con Esquerra Republicana en unas elecciones marcadas, ya decíamos, por la bajísima participación.
Sí, Marta, porque algo más del 53% de los catalanes han salido de su casa a votar en estas elecciones tan extraordinarias, la cifra más baja desde los años de la transición, pero sin duda también otro de los titulares de esta jornada electoral es la irrupción de Vox en el Parlamento catalán, que pasa de no tener presencia a, fíjense, tener 11 escaños que parece haberle arrebatado a un Ciudadanos que pierde hasta 30 escaños y también a un grupo de Partido Popular que no logra conformar no logra conformar un grupo parlamentario, que era uno de sus objetivos en esta campaña en Cataluña, y pasa a tener 3 escaños, el peor dato en la historia del partido en Cataluña. Además, afianza a las fuerzas independentistas que unidas confían en poder conformar una mayoría parlamentaria. Parece que el efecto Illa ha llegado para quedarse. Tiene resultado en Cataluña. El PSC gana en votos y el exministro anuncia que me presentaré a la investidura al presidente de la Generalitat. Aunque empatan escaños exactamente 33 con Esquerra Republicana. Una nova etapa liderada per l'independentisme d'esquerres. Y al conocer que Junts per Cat es la tercera fuerza, Puigdemont reaparece. A la lectura política d'aquest resultat extraordinari de l'independentisme. Y califica de extraordinario el resultado del independentismo, pero quizás lo más llamativo es los más de 200.000 catalanes que nos han convertido en líderes de la oposición. La irrupción de Vox como cuarta fuerza o la debacle de Ciudadanos, que autocrítica aparte señalan como causa. Casi la mitad de los catalanes se han quedado en su casa. Quienes sí los reconocen de forma abierta. Pues nuestro resultado es muy malo. Los populares resisten como un Podem y piden empecemos a negociar este nuevo gobierno que necesita Cataluña. Las urnas han parlat. Y la CUP gana fuerza y asume la llave que abre la mayoría parlamentaria, y es que desde anoche en Cataluña quedó oficialmente inaugurada la temporada de buscar una alianza de gobierno. Bueno, pues como decías, toca negociar y para formar ese gobierno. Tiene que lograrse además antes de finales del mes de marzo, porque podría, en caso ya extremo, volver a haber elecciones en julio. Así es, Marta, y enseguida vamos a enseñarles esas posibilidades de pacto, al menos las dos más reales. Por un lado, por ejemplo, tenemos esa opción de Partido Socialista Catalán, unida a su aliado en el Gobierno central en Madrid, que es En Común Podem, y también unido con Esquerra Republicana. Aquí superarían ya ese límite de la mayoría de 68, tendrían unos 74 escaños, pero como decimos, todo depende de Esquerra Republicana, ya que la opción, y la van a ver otro pacto enseguida, la opción más viable que ven este grupo parlamentario es la opción de la unión de las fuerzas separatistas junto a Junts per Catalunya y también junto a la CUP. Aún así, Salvador Illa, el ganador de estas elecciones catalanas, ha asegurado que se presentará a la investidura y, como bien dices, habría que esperar a ver qué pasa en esa sesión de investidura, ya que de resultar fallida se disolvería el Parlamento, pasarían 2 meses y habría nuevas elecciones a mediados de julio. Bueno, los medios, los analistas internacionales han estado semanas pendientes de la campaña electoral en Cataluña. Ya muchos medios hoy hacían eco hoy en su portada, sobre todo en las digitales, de las elecciones alrededor del mundo. Algunos británicos, alguna prensa británica, es el caso en este caso en particular de la BBC, titula que los separatistas se preparan para impulsar la mayoría en el Parlamento regional. Vamos con otro titular que pueden ver ahí en France 24, que dice que la fuerza independentista intentará tener la mayoría en el Parlamento. Y un último vistazo que echamos a The Guardian, donde se hace referencia a cómo los catalanes han ido a las urnas a pesar de la pandemia y en pleno debate independentista. Bueno, vamos a hablarles de otra de las noticias que han marcado las últimas horas. El expresidente estadounidense Donald Trump, que superó el impeachment en el Senado, como se esperaba. Un juicio político que investigaba si él fue el que incitó al asalto al Capitolio. Un hecho que dejó 5 víctimas mortales, fue el pasado 6 de enero. Donald Trump es el primer presidente norteamericano que tiene que pasar 2 veces por este proceso. Son imágenes del asalto al Capitolio del pasado 6 de enero tras la victoria electoral de Joe Biden. 57 de los 100 miembros del Senado de Estados Unidos votan culpable a Trump por incitar este asalto, pero no alcanzan la mayoría de 2/3 para poder condenarlo. Ya no hay forcejeo. Ganamos, no somos culpables. 7 miembros del partido de Trump votaron a favor de su condena. No hay duda. El presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los acontecimientos del día.
Al menos hemos conseguido que Donald Trump admita que ahora es un expresidente. La mayoría de los norteamericanos esperaba este resultado. Creo que debía ser absuelto, no tuvo nada que ver con eso. No me sorprende el resultado de la votación. Sé que el Partido Republicano estaba muy mal y no estaban buscando romper los lazos con el partido. Tras conocer el resultado, Donald Trump ha comunicado que su partido trabaja ya para hacer grande a Estados Unidos y que él solo acaba de empezar en política. Bueno, están viendo un momento en el que varios comensales se ensarzan en una pelea con Juan Ernesto Villamayor, que es la mano derecha del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. El jefe de gabinete del presidente estaba cenando en un restaurante en Asunción cuando un grupo de personas comenzó a increparlo y a llamarlo corrupto, a lo que él respondió de la manera que están viendo, enfrentándose además hasta llegar a las manos con los que lo increpaban. Bueno, el expresidente argentino Carlos Menem falleció a los 90 años, no superó los problemas renales por los que estaba ingresado desde el mes de diciembre. Desde diciembre estaba ingresado, ya decimos, por una infección urinaria que complicó sus problemas cardíacos. Luego sufrió un fallo renal, pero pues volvió a empeorar y falleció finalmente. Menem fue presidente 2 mandatos consecutivos durante la década de los 90. Su gestión como jefe de Estado estuvo marcada por la transformación económica, con una gran apertura comercial y un intenso proceso de privatización de empresas públicas, pero también por acusaciones de corrupción y también por su presencia en tribunales. Será senador desde el año 2005. Bueno, vamos a hablar del avance del coronavirus en toda Europa, sobre todo de esas nuevas variantes del virus que se presentan, ya saben, más contagiosas y que están obligando al continente a tomar medidas más restrictivas, tal y como ya se hace, por ejemplo, en Alemania y en Reino Unido. Por ejemplo, en Alemania los controles fronterizos son más duros, sobre todo en la República también Checa y en el Tirol austríaco se está notando este endurecimiento de medidas, y en Italia la variante sudafricana representa el 17,8% de todas las nuevas infecciones en el país. La buena noticia es que la mortalidad en el viejo continente ha bajado, lo ha hecho en un 29% desde que se iniciara la campaña de vacunación en diciembre. ¿Y qué pasa en África? Pues además de esas variantes contagiosas de la COVID que se están detectando, están muy atentos al ébola, porque en los últimos días hay países como República del Congo o Guinea que han comunicado más casos de ébola, que aparece 8 meses después del último brote epidémico que duró 2 años y medio y que acabó con la vida de 2.300 personas. Las autoridades de estos países y la OMS se han puesto en marcha para atajar este nuevo brote y evitar una epidemia que en los últimos días ha dejado 4 fallecidos. Precisamente la Organización Mundial de la Salud ha comunicado después de viajar a China que todas las hipótesis sobre el origen del virus están abiertas, aunque no descartan esa teoría de que el virus se ha generado incluso en un laboratorio, si lo han dicho, conclusiones que a pesar de no ser definitivas no satisfacen a Estados Unidos. Washington alude a la falta de transparencia del gobierno chino y mientras el gigante asiático los acusa a ellos, a Estados Unidos, de dañar la cooperación internacional. El grupo de investigadores de la Organización Mundial de la Salud ha constatado que no hay indicios suficientes para determinar que el coronavirus estuviera en Wuhan antes de diciembre de 2019, fecha en la que se informó el primer caso. El grupo de expertos ha compartido sus conclusiones en Ginebra tras finalizar la visita a China. El líder de la misión considera que aún hay muchas preguntas por resolver, pero que la visita les ha permitido entender mejor cómo el virus se propagó en la ciudad central del país. Ahora entendemos mucho mejor que en los meses previos a diciembre de 2019 no hubo presencia del virus en Wuhan y en los alrededores. Así que ahora sabemos mejor lo que ocurrió. No obstante, estamos aún lejos de entender por completo el origen del virus y de identificar de qué especie de animal dio el salto a los humanos en diciembre. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha admitido que la misión no dará todas las respuestas, pero nos acercará a entender el posible origen del virus. El equipo de expertos está trabajando en un informe resumido de sus hallazgos, que esperamos que se publique la semana que viene. El informe completo se publicará en las siguientes. Esperamos leer ambos documentos, los cuales se harán públicos. Los expertos concluyen que han aparecido nuevas preguntas y se ha dejado la puerta abierta a nuevas hipótesis que necesitan ser estudiadas en profundidad.
Bueno, esta situación de pandemia que les contamos día a día tiene enormes consecuencias, ya saben, en todos los ámbitos, pero también entre ellas el aumento de los problemas de salud mental, lo hemos comentado aquí en el programa. Tanta sobredosis de información, el aumento de casos que les contamos diariamente, la persistencia de la propia pandemia y la cantidad de medidas que tenemos que cumplir hace que muchísimas personas estén desarrollando desde hace además tiempo un tipo de fobia en particular, la afefobia, el miedo a ser tocados, miedo irracional al contacto físico. Y vamos a hablar de este asunto con Cristina Maywood, que es experta del Colegio de Psicología de Madrid, especialista en ansiedad y en estrés. Cristina Maywood, bienvenida. Muchas gracias, Marta. Queríamos hablar de esa fobia en particular, porque es algo que evidentemente existía antes de la pandemia. Era una fobia relativamente frecuente, esa fobia irracional a ser tocados, a tener contacto físico con otras personas. Antes era rarísimo en la población. Podríamos decir que existía en un 0,001% de los casos. Sin embargo, ahora, tras este año que todos estamos sufriendo, pues se ha multiplicado muchísimo. Y ahora le está pasando a muchísima gente que lleva meses, incluso ya cerca de un año, que no salen de casa. Efectivamente, esa es quizá pues la característica principal para diferenciarlo de la precaución que tenemos todos, porque es verdad que ahora pues ya instintivamente damos un paso atrás cuando alguien se nos acerca, tenemos cuidado para mantener esa distancia social. ¿Cuándo estamos hablando ya de una fobia? ¿Cuándo tenemos que preocuparnos o preocuparnos por alguien que está experimentando estos síntomas? Una fobia específica, como es la afefobia, es un temor acusado y persistente de forma completamente desproporcionada e irracional, como bien has dicho. La propia persona lo reconoce, dice, sí sé que es exagerado, pero es que no lo puedo remediar. Y siempre que esa persona se tiene que exponer o simplemente la posibilidad, el pensar que lo va a tener que hacer mañana, dentro de una semana, puede causar, causa invariablemente una fuerte respuesta de ansiedad, incluso un ataque de pánico o una crisis de ansiedad, que es lo mismo. Sí. Entonces estas personas no lo pueden controlar y eso desencadena toda una serie de respuestas a nivel cognitivo, fisiológico y sobre todo motor, porque lo que hacen es evitar. Claro, y lo que está haciendo a lo mejor pues que tiene un elevado coste social y familiar, porque probablemente se esté retrayendo las relaciones sociales permitidas, evidentemente, porque hay que mantener unas medidas, pero hay otras que sí están permitidas que ni siquiera están pues llevándolas a cabo estas personas, ¿no? Es tremendamente incapacitante. Este tipo de fobia, o como puede ser la agorafobia, afecta a la persona a todos los niveles, a nivel laboral, a nivel social, familiar, de pareja, y no solo lo sufre la persona, sino todo su entorno. Efectivamente. Luego, esto está pasando con la afefobia en particular. ¿Cómo podemos diferenciarlo, por ejemplo, de la gente que es muy hipocondríaca y que ahora se ve también reconociéndose síntomas en cualquier momento? ¿Hay algún paralelismo? ¿Tiene algo que ver o no? La hipocondriasis, lo que se conocía antes como la hipocondría, ya no está recogido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Ahora se conoce como un trastorno de ansiedad por enfermedad. Y si lo pensamos, la diferencia es que en la antigua hipocondriasis, que mucha gente sabrá lo que es, la atención está dirigida hacia adentro. Es el estar constantemente pensando ¿y si he contraído una enfermedad? O ¿y si la podría contraer? ¿Y si este síntoma raro que estoy teniendo, este lunar o esta sensación en el estómago es algo mucho más grave? Y suelen ser, piensan que han contraído una enfermedad totalmente desproporcionada para el síntoma que tienen. Y aunque vayan al médico, no terminan de creérselo. Pueden incluso tener las pruebas médicas y pensar, ya, pero es que a lo mejor no lo tenía la semana pasada, pero ahora sí. Entonces nunca terminan de estar tranquilos. Sin embargo, en la afefobia la atención se dirige hacia afuera. Cuando salen a la calle están constantemente mirando a ver quién viene por esta acera, pues me voy a cambiar, que se me acerca esta persona, pues me voy a poner así, la mascarilla, aleja las manos, no toques nada. Están constantemente prestando atención al ambiente, a que no se les acerque nadie. Y en cuanto les tocan o les rozan o alguien quiere acercarse, ya puede eso causar incluso parálisis o salir corriendo. Claro. O, como bien he dicho, un ataque de pánico. Claro, ¿y hay algún tipo de tratamiento para este tipo de fobias que además están inscritas en este contexto tan complicado? Ya decíamos que estamos contando desde los medios de comunicación constantemente noticias que hasta nosotros nos vamos con una cierta angustia.
Las personas que lo estén sufriendo pueden estar muy tranquilas, porque esto es una conducta aprendida. Si lo pensamos, no hemos nacido con ello. Entonces hemos aprendido nuevos patrones de comportamiento. Igual que antes estábamos tan acostumbrados a saludarnos con 2 besos, abrazarnos. Ahora hemos aprendido a mantener esa distancia. Entonces, cuando todo se normalice y ya pues haya más vacunas y estemos más tranquilos y podamos recuperar esa vida que llevábamos antes, pues esto se normalizará un poco. Pero para aquellas personas que les cueste todavía salir porque, como bien decía, prestan mucha atención a la amenaza y hacen interpretaciones muy, muy exageradas, muy dramáticas, pueden aprender a cambiar esa forma de pensar y de comportarse, sobre todo con ayuda psicológica. Bueno, pues para todos los que la sufran, que también recurran a un profesional, porque puede llegar a ser incapacitante, como nos ha contado Cristina Maewood, que es experta del Colegio de Psicología de Madrid. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan desde Australia, porque allí hemos hablado con una canaria, Sara Marrero, que vive en Melbourne, que es la segunda ciudad más poblada del país. Están desde el sábado viviendo un confinamiento muy estricto para tratar de eliminar un brote de coronavirus que pone en guardia las autoridades sanitarias. El primer ministro del estado de Victoria anunció que el confinamiento es necesario para frenar ese brote hiperinfeccioso, así lo definió, de contagios por la variante británica. La situación es bastante similar a la de España, pero en España no dejaban incluso ni salir a hacer deporte. Aquí puedes ir a trabajar si tu trabajo es esencial. Si no es esencial, pues tienes que hacerlo desde casa. Y lo que tienen aquí es bastante controlar la situación, y como llegan casos de gente infectada a un hotel en el que lo llaman el hotel cuarentena aquí, dejan a la gente en ese hotel durante 14 días para que se les vaya la infección, y entonces luego les dejan ir a casa con sus familias o donde tengan que ir a vivir. Pues el tema es que a veces hay escapes desde ese hotel de la gente que está infectada allí y infectan a la población, ya sea mediante los trabajadores que van a trabajar en ese hotel o salen del hotel todavía infectados. Entonces a veces hay unos escapes, y ahora mismo pues tenemos un escape aquí y nos ha vuelto a poner en cuarentena para evitar que se difunda. Aquí la cuarentena la ponen en cuestión de horas, te lo anuncian un día y esa misma noche ya empieza la cuarentena. Y ves a la gente concienciada, porque lo han pasado bastante mal, con las mascarillas puestas, cumpliendo. Entonces, sí, yo creo que la gente está bastante mentalizada, y en principio la cuarentena ahora es por 5 días y puedes salir 2 horas a hacer ejercicio al día. El número 1 es Nueva Zelanda, que lo tenemos muy cerquita aquí. El número 8 del ranking era Australia y el número 78, si creo recordar bien, era España. Entonces, por lo general, aquí la pandemia se está llevando muy, muy bien, y yo, la verdad, estoy muy contenta de vivir en un país en el que se prime por encima de la salud de las personas, por encima de la economía. Y la verdad que es bastante frustrante ver lo que pasa en Europa, porque estar tan lejos de la familia y estar preocupada por ellos, y ver que estás viviendo en un país que gestiona la situación también, pero en tu país de origen no lo gestionan tan bien, y estás preocupado por tu familia, ¿no? Y dices, me gustaría tener aquí a mi familia y que los políticos los cuidaran así de bien como los cuidan aquí. Yo mandarles un beso enorme a mi familia, que los echo muchísimo de menos, a mis amigos allí en Canarias, que se les echa muchísimo de menos, y nos vemos pronto. Pues ya ven, Melbourne confinada por 15 casos, más de 6 millones de personas. Vamos ahora a mirar a Latinoamérica, porque Chile se convierte en referente en Latinoamérica en cuanto al ritmo de vacunación. El objetivo del gobierno chileno, pues inocular a la población de riesgo, que son casi 5 millones de personas, entre mayores de 65, enfermos crónicos, personal sanitario, y también se va a vacunar a las fuerzas de seguridad y funcionarios en actividades críticas. Y todo quieren antes de que finalice el mes de marzo. Más de 1,5 millones de personas han sido vacunadas en Chile con al menos una dosis desde que arrancó el proceso de inmunización masiva el 3 de febrero. Una cifra más que considerable para un país de 19 millones de habitantes que se pone a la cabeza de la región y ha recibido elogios de todo el mundo. El presidente chileno Sebastián Piñera, de 71 años, sigue invitando a la población a participar en el proceso tras recibir la primera inyección de la vacuna del laboratorio chino Sinovac en la localidad sureña de Futrono, donde se encuentra de vacaciones. Y quiero decirle a todos mis compatriotas que esta vacuna es segura, es eficaz, y hemos hecho un esfuerzo enorme para poder hacer una vacunación a todos las chilenas y chilenos, a todos los ciudadanos de nuestro país. Del total de vacunados, 748.417 son adultos mayores de 73 años y el resto personal sanitario,
Chile administra 5,58 dosis por cada 100 habitantes, según los últimos datos del registro Our World in Data de la Universidad de Oxford, siendo una cifra muy superior a la media mundial, que es de 1,9 dosis por cada 100 habitantes. Bueno, y en Venezuela ha llegado ya el primer lote de vacunas contra la COVID, en la Sputnik 5, es la que se va a inocular allí. La vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, ha celebrado la llegada de esas dosis al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, como parte de ese contrato que se ha establecido entre Venezuela y Rusia. Venezuela fue el primer país del hemisferio en recibir la vacuna para participar en la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V. A Venezuela, debe saberlo el mundo, se le ha sometido una especie de chantaje para que podamos usar los recursos para adquirir las vacunas. Pues no dejamos Venezuela porque su presidente Nicolás Maduro presentó a final de enero un fármaco llamado Carbativir. Dijo en su momento que era casi milagroso porque neutralizaba al 100% la COVID y era pues absolutamente eficaz. Posteriormente hubo muchas críticas y luego precisó Maduro que era un medicamento complementario, pero se ha convertido en un producto muy demandado. A finales de enero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó un fármaco llamado Carbativir, que en su momento calificó como milagroso por su supuesta eficacia contra el virus SARS-CoV-2. Y aunque posteriormente y tras numerosas críticas precisó que era un medicamento complementario para tratamientos contra el coronavirus, tras 2 semanas aún no se conocen a fondo los estudios que respaldan a este fármaco, que el gobierno informó se producirá de forma masiva. El Carbativir es un antiviral de amplio espectro extraído del tomillo, un género con más de 300 especies de hierbas. El vehículo o excipiente del Carbativir es el escualeno, que se utiliza como ayudante de vacunas como la de la gripe porque estimula el sistema inmunológico. ¿Qué estudios respaldan el fármaco? El gobierno aseguró que el fármaco está respaldado por un estudio de 9 meses que adelantaron varias instituciones que dependen del Estado, entre ellas el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Este estudio no fue presentado de manera oficial, pese a que Maduro prometió hace más de una semana que se publicaría en los próximos días, tal y como solicitó la Organización Panamericana de la Salud. El Carbativir, presentado como milagroso, fue rebajado 2 días después a complementario por el propio Maduro, quien aceptó que sus palabras iniciales despertaron tremenda polémica. ¿Cuál es la posición de la comunidad científica? La comunidad científica venezolana se ha mostrado escéptica tras los anuncios del gobierno de Maduro sobre el Carbativir y la Academia Venezolana de Medicina alertó que no tiene conocimiento de los estudios sobre el fármaco, al tiempo que recomendó esperar por más datos. En la misma línea se manifestó la Asociación de Investigadores del IVIC, donde se desarrolló parte del estudio del Carbativir, que aseguró que no conocen los resultados de la investigación. Bueno, vamos a mirar a Brasil. Un barrio indígena del Amazonas ha puesto en marcha un hospital con sus propios medios en la azotea de una iglesia. En lugar de camas, los pacientes reposan en hamacas y combinan los fármacos con la medicina tradicional indígena como té o hierbas. En 23 días de funcionamiento han atendido más de 200 personas y decenas pasan diariamente por ese local. Este es Parque da Tribos, el primer barrio indígena de Manaos en el estado brasileño de Amazonas, donde fue levantado por sus mismos residentes un hospital de campaña exclusivo para el tratamiento de nativos con coronavirus. En medio de la crisis de oxígeno y el colapso sanitario en esta región, por el alto índice de contagios, los indígenas encontraron una forma de atención médica para enfrentar al virus. El hospital, que no cuenta con el apoyo de la alcaldía de Manaos ni del gobierno del estado de Amazonas, fue montado en la azotea de una iglesia de la región gracias a las donaciones de cilindros de oxígeno, insumos y otros equipamientos de salud. En el tratamiento de pacientes se mezclan además elementos de medicina tradicional indígena como té, hierbas y plantas medicinales. Bueno, hemos pasado en Canarias el primer fin de semana sin carnaval. Hoy lunes estaremos disfrutando de los indianos de La Palma, por ejemplo. Hay países como Brasil, donde estaríamos viendo esa pasarela donde desfilaban las escuelas de samba llena de color, pues hoy está vacía. De hecho, el Sambódromo es un nuevo centro de vacunación.
Hace un año este era el ambiente que reinaba en el Sambódromo de Río de Janeiro, en Brasil, millones de personas en un espectáculo lleno de ritmo y color. La pandemia lo cambió todo y el carnaval quedó suspendido. Ahora este gran espacio se ha convertido en un centro de vacunación. ¿Qué les puedo decir? Que la población crea en la vacuna. Les hablo ahora como brasileña, como mujer negra. Crean en la vacuna. Ha sido la primera sanitaria en obtener la inmunidad total, pero el país debe continuar con la vacunación. Ahora la actividad en el Sambódromo es muy distinta y para llenar el hueco del carnaval, alumnos de las escuelas de samba y el propio ayuntamiento han querido rendir un homenaje a su fiesta más internacional, esperando que vuelva el año que viene. Para que no futuro esteja muito mais cheio de vida. Bueno, eso en Brasil, y ahí ven otros carnavales que también han sido suspendidos, los de Venecia. Esta es la plaza de San Marcos, ahí la ven, desierta casi, con solo estas máscaras, sin turistas. Esta docena de personas sí que hicieron su guiño a su carnaval, luciendo las fantasías muy elegantes, sus características máscaras venecianas. Venecia está en zona amarilla, con riesgo moderado de contagio, pero los habitantes no pueden salir de su región para tratar de frenar los contagios. Como podrán imaginar, los artesanos que se dedican a hacer estas máscaras tienen muchísimo menos trabajo de lo habitual. Y en España este fin de semana ha habido una gran cantidad de fiestas de botellones, además por todo el país. Van a ver una de ellas, se celebró en un piso turístico del centro de Madrid. Llegaron a reunirse allí más de 50 jóvenes y todo acabó tras la intervención de la policía con 8 detenidos. Otro punto también en Madrid, que se desalojó un local donde había 66 personas, 11 de ellas eran menores de edad. Y una tercera fiesta en la capital se celebraba en un restaurante del distrito de Chamberí, que acabó con el precinto del establecimiento porque, según la policía local, lleva desde octubre incumpliendo de manera reiterada las medidas contra la COVID. Bueno, han ingresado en prisión los 2 policías nacionales detenidos este viernes en Linares, en Jaén, después de agredir a un hombre y a su hija de 14 años en la terraza de un bar. Estos policías que están en la cárcel, ya les decimos, estaban fuera de servicio cuando se produjo esa agresión, que fue grabada y difundida en redes. Varios testigos la difundieron y esto provocó estas imágenes, una movilización social, incluso disturbios violentos que acabaron con 13 detenidos y 19 policías heridos. El ayuntamiento está cuantificando los daños de las protestas en 30.000 euros en el mobiliario urbano. Bueno, vamos a mirar ahora más lejos, a Japón. Más de 150 personas resultaron heridas durante un terremoto de 7,3 de magnitud. Fue sacudido el noreste de Japón por ese movimiento. Afortunadamente no ha habido que lamentar víctimas mortales, pero las imágenes de cómo han quedado las casas nos aproximan a lo que se llegó a vivir en la zona de ese seísmo. Una ciudadana china que reside en Japón recordó el pasado domingo el duro momento que vivió cuando un terremoto de 7,3 grados de magnitud sacudió el noroeste de Japón el sábado por la noche, diciendo que este fue el más fuerte que había experimentado durante sus 10 años de residencia en el país. Aunque ningún tsunami acompañó al temblor, el desastre causó apagones, cortes de agua y suspensiones del servicio de trenes bala en las áreas afectadas. Más de 150 personas resultaron heridas por el sismo, pero no se han reportado muertes hasta el momento. Más de 140 personas resultaron heridas en las 4 prefecturas ubicadas en nuestra jurisdicción consular. Sin embargo, hemos verificado que ningún ciudadano chino ha resultado herido hasta ahora. Los pasos ilegales entre Colombia y Venezuela siguen siendo uno de los principales problemas para las autoridades, que tratan de controlar por la cuestión sanitaria la llegada de la población desde Venezuela hasta Colombia. La situación económica empuja a todas estas personas a buscar algo mejor en el país vecino. Pese a que la frontera con Venezuela está cerrada, algunas trochas siguen abiertas. Por allí pasan decenas de venezolanos, muchos de ellos caminantes que buscan ingresar y establecerse al interior de Colombia para regularizarse y acceder a educación, salud y empleo. Todos tienen la ilusión de que con el nuevo estatuto su situación va a mejorar. Esperemos que sea algo positivo para nosotros. Espero que nos ayuden y bueno, echándole para adelante y para allá. Y aprovechar que tengo a mi mujer embarazada, bueno. Lo que estoy buscando es un bienestar para ella y para mí también. Los alcaldes del área metropolitana de Cúcuta insisten en que se necesita apoyo para atender a esta nueva población que se espera siga arribando a territorio nacional
tras los recientes anuncios del gobierno. Hasta el momento no hemos tenido nosotros ningún diálogo en materia de recursos, estamos a la espera para saber en qué se va a traducir a los municipios esto que está ahorita anunciando el señor presidente. Según información de la Secretaría de Fronteras, 200.000 venezolanos en norte de Santander podrían regularizarse. América Latina es la región de los contrastes, desde luego. Dentro de un mismo país la diferencia en expectativa de vida en las ciudades varía significativamente. Factores económicos, educativos y sociales fueron analizados por un equipo de investigación, nos lo cuenta Alonso Castillo de Voz de América. Mundos diferentes en un mismo país. Basta cambiar de ciudad para observar la profunda desigualdad en América Latina, nos dijo Usama Bilal, autor de un estudio que analiza la longevidad y mortalidad de 363 ciudades de 9 países de la región. Hay ciudades en Latinoamérica que tienen una esperanza de vida muy similar a la de Alemania y ciudades en Latinoamérica que tienen una esperanza de vida similar a la de India. Ciudades en Latinoamérica con niveles de violencia bajísimos y ciudades en Latinoamérica con niveles de violencia comparables a los de Irak. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, El Salvador, México, Panamá y Perú formaron parte del análisis publicado en la revista Nature Medicine, en el que evaluaron la esperanza de vida analizando el porcentaje de muertes por violencia, enfermedades contagiosas, neonatales, maternales y nutricionales, entre otras. Es importante que se garantice tanto acceso a agua, conexión a las redes de saneamiento, que no haya hacinamiento en las casas, que todo el mundo tenga oportunidades educativas, etcétera. Es importantísimo que esto ocurra. El estudio reveló que hay hasta 10 años de diferencia en la expectativa de vida en ciudades de países como Colombia, México y Brasil. La desigualdad social y la desigualdad económica debería ser una prioridad número 1 en todo el continente. Para el académico de la Universidad de Drexel, las políticas urbanas que se diseñen serán fundamentales para reducir la desigualdad que se está agravando por la pandemia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Vamos con el reto de un deportista español que tiene previsto pedalear durante 72 horas sobre una bicicleta estática para conseguir 5 toneladas de comidas destinadas a ayudar a familias en Costa Rica. Lo más importante radica en que las personas puedan hacer sus donativos. Las manos amigas son muy valiosas en estos momentos en los que miles de familias se han visto perjudicadas por la pandemia. El ultradeportista español Rubén López pedaleará durante 72 horas sin parar, recorriendo aproximadamente un poco más de 2.000 kilómetros y así realizar un récord mundial Guinness. Este destacado atleta invita a la población costarricense a unirse a la causa social que tiene como meta recaudar 5.000 kilos de alimentos para las obras del Espíritu Santo. Sencillo, estar 3 días, 72 horas aquí sin moverme y hacer que la gente tome conciencias solidarias. Después de cumplir este récord, Rubén realizará otro en Upala, también con la intención de recaudar otros 5.000 kilos de comida para familias de esas localidades. Costa Rica es el inicio de un proyecto solidario 2021 que se llama Aid for World, donde vamos a realizar 2 retos en Costa Rica, 2 en Perú, 2 en México y 2 en Argentina. Esta es, sin duda, una buena oportunidad para hacer un gran donativo. Bueno, dejamos Latinoamérica, vamos a regresar a Canarias para hablarles ahora de una fotografía que captó el fotógrafo Juan Méndez en Lanzarote. Es esta instantánea tomada desde Teguise que se ha publicado en el National Geographic como foto del día por su espectacularidad. Así que vamos a hablar con el fotógrafo, con Juan Méndez. ¿Qué tal, Juan, desde Lanzarote? Bienvenido a Atlántico Noticias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, llevabas tiempo detrás de esta imagen porque algo te hizo ver que podía ser una imagen destacada como fue, ¿no? Finalmente. Sí, digamos que unos 3 meses. Un día pasaba con el coche por la vía de Teguise y vi el parapente y se me ocurrió la idea de introducirlo dentro del sol. Claro, porque eres un fotógrafo aficionado, combinas tu trabajo, tu día a día, pues con la fotografía. No es la primera vez, además, que el National Geographic recoge trabajos tuyos. Hace nada lo contábamos aquí en Televisión Canaria, captaste también ese fugaz rayo verde o destello verde que se ve muy pocas veces, ¿no? Sí, es la segunda foto y la verdad que es un orgullo para mí que se hayan fijado en mi foto y súper contento. Claro, ¿qué significa para Juan Méndez que le publiquen el National Geographic la segunda fotografía? Pues te digo, es un orgullo. La verdad que no me esperaba que me publicaran otra foto
Yo lo hago porque me gusta y estas cosas pues motivan mucho para seguir motivándome a seguir sacando y haciendo lo que me gusta. Claro, que imaginamos que además no son fotos, por lo pronto, estas que estamos viendo, yo no sé si son amaneceres o atardeceres, imaginamos que serán indistintamente las que estamos viendo de tus trabajos. Son momentos muy puntuales, imaginamos que hay que prepararse mucho tiempo para captar ese momento, ¿no? Pues digamos que sí, hay momentos en los que te cuadran en el momento y otras que son planificadas. Efectivamente, estamos viendo la foto que te acaba de publicar en National Geographic, que ya ese momento justo en el que ese parapentista se coloca delante del sol. Eso, para captarlo hay que estar allí un tiempo antes, sabiendo además que iba a haber vuelos de parapente. ¿Cómo fue todo? Sí, digamos que sí, que ese día sabía que iba a haber gente volando porque me había hablado con ellos y claro, siempre que voy a hacer una foto pues intento colocarme en el sitio un rato antes. En ese caso pues tenía que caminar hacia un lado o hacia el otro porque claro, ellos están volando, había mucha gente y tuve mucha suerte. Aparte que estamos viendo los otros trabajos de Juan Méndez y todos tienen mucho que ver con paisajes, no sé si es la fotografía de paisajes lo que más te motiva y en particular pues los astros, ¿no? El sol, la luna. Sí, digamos que lo que me gusta es la fotografía de paisajes, la luna, el sol, la foto nocturna, el paisaje en sí. Trabajas y no te dedicas exactamente a la fotografía, eso es como un hobby que por cierto te está dando muchas alegrías, pero que también te roba tiempo para la familia, Juan, ¿no? Pues la verdad que sí, que la verdad que quiero agradecer a mis amigos y a mi familia por el apoyo que me dan, sobre todo a mi novia, que tiene mucha paciencia y sabe que paso muchas horas en la calle, que no es tan fácil, ¿sabes?, salir y pillar la foto en el momento, hay que pasar muchas horas, muchas veces falla, no todo te cuadra a la primera como tú quieres, entonces pues eso es lo que conlleva, llevar muchas horas y trabajar en ello. Bueno, y luego tiene la recompensa que ha tenido Juan Méndez de verse publicado por segunda vez como foto del día en el National Geographic. Muchísimas gracias, Juan Méndez. Hasta una próxima ocasión, que seguro que te vuelven a publicar otra foto. Muchas gracias, buen día. Una excepcional fotografía captada en ese cielo de Lanzarote, casi despidiéndonos ya, pero vamos a irnos con música porque Enrique Urquijo, el músico madrileño que influyó además a varias generaciones con canciones para los secretos, habría cumplido hoy 61 años. Con este tema nos vamos a ir por hoy. Recuerden que les esperamos de nuevo el miércoles. Mañana no habrá programa, se quedan ahora con toda la información del día en el Telenoticias Primera Edición. Hasta el miércoles. Me drogué con promesas y he dormido en los coches, aunque tú no lo